Nos ponemos de pie, hermanos, para leer el pasaje que tomamos como base para esta predicación, y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros, y Dios puso en mi corazón poder desarrollar una predicación basada en esta enseñanza que Dios nos da de grande manera mediante este mensaje. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Pueden tomar asiento? Leyendo el pasaje y tratando de meterme a profundidad, y con el apoyo de un estudio bíblico que tuvimos hace 2 semanas, o el martes de hace 2 semanas, me impactó mucho el pasaje en particular. Y yo me hice una pregunta: ¿cómo podemos recibir lo mejor de Dios? ¿De qué manera podemos recibirlo? Hermanos, el Señor desea que todos nosotros tengamos el buen vino, siempre. Aunque ni siquiera nosotros nos demos cuenta, Él siempre nos va a dar lo mejor de Él, siempre. Y Él no se reserva nada. Él no nos da cosas a la mitad. Él nos da todo completo. Sin embargo, es obvio, leyendo el pasaje, que Dios tenía reservado ese buen vino al final, para ese matrimonio o esos novios en ese momento. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué guardó el buen vino hasta el final? Si por costumbre se decía que en estos tiempos siempre se daba el buen vino al inicio y se embriagaba, ¿verdad? Se ponían borrachos en las fiestas o en las bodas o en las actividades, y dejaban el vino viejo al final. ¿Por qué? Porque pues ya no lo podían degustar de la misma manera, ya no lo iban a saborear de la misma manera, por así decirlo. Ahora yo me pregunté, ¿por qué Dios hizo eso? Algunas veces, hermanos, lamentablemente, no estamos en condiciones nosotros de recibir ese buen vino todavía. Así que Dios lo guarda para nosotros hasta el tiempo correcto. Siempre Dios va a tener el tiempo correcto para cada uno de nosotros. Y es cuando Él dice: ahora puedes tomarlo, es tu momento. Por eso es de que Él lo guarda para el tiempo correcto, de que nosotros podamos tomarlo en la vida
de nosotros en el momento que Él sabe que es correcto para nuestra vida. Dios tiene todas las ricas bendiciones con las que Él quiere bendecirnos, hermanos, siempre. Él nos da todo y ese es el gozo de Dios, darnos todo lo suyo, todo lo que es de Él, dárnoslo. Él no se reserva nada, pero a veces se detiene hasta que estemos preparados, hasta que nosotros estemos preparados para recibir ese buen vino. Todo lo que Dios nos quiere dar es porque las cosas de Dios son muy valiosas para Él. Dios tiene en un nivel muy alto todo lo que nos da a nosotros. Siempre lo va a tener en un nivel alto. Él no es como nosotros, que nosotros catalogamos, por decir, cuando vamos a comprar ropa, ¿qué andamos buscando? Lo de calidad. Y lo viejo, lo que se ve feo, lo que no sirve, lo vamos dejando a un lado. Nosotros, en nuestra vida, en nuestra forma de convivir, en nuestra forma de ser, así es. Pero Dios, todo lo que nos dé a nuestra vida es de calidad. Siempre, ¿sí? Él no malgasta las cosas preciosas. Dios quiere asegurarse que todas las personas que le reciban las aprecien y que sepamos lo que estamos recibiendo. Todo, que sepamos lo que Dios nos está dando. Por eso es importante entender cuando Dios nos está dando algo. No pensemos que es algo malo, o que es algo equivocado, o que es algo que no es de calidad. Dios todo lo hace con excelencia. Siempre lo hace con excelencia. Y yo, yendo a la palabra, dice, en el versículo 10 me llama la atención donde dice que el encargado, al probar el vino, dijo: tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Ahora yo les hago una pregunta en retrospectiva, no me la contesten, ¿verdad? Pero internamente, ¿cuál es la clave para que recibamos ese vino nuevo en nuestras vidas? ¿Dónde está la clave? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros poder recibir ese vino que Dios nos quiere dar? Cuando nosotros, hermanos, no hemos llegado ya a ese momento, hay muchas ocasiones que nosotros no hemos llegado a ese momento en nuestra vida de recibir ese buen vino, por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones que nos pasan en nuestra vida, por problemas familiares, problemas personales, problemas en el trabajo, problemas en nuestro entorno, hoy problemas con el gobierno, ¿verdad? Que vivimos con el pendiente de qué pueda llegar a suceder, todo lo que escuchamos, todo lo que sucede, lo que comenta la hermana Silvia en sus agradecimientos, el peligro que podemos vivir en las calles todos los días, y más en estos estados, en estas ciudades que parece que los freeways están hechos para carros de carrera, ¿verdad? Para andar jugando carreritas en los freeways, y la realidad es que eso no es el objetivo, ¿verdad? Ni ese es el plan de Dios, pero nosotros lo tergiversamos o lo utilizamos de una manera equivocada y ponemos en riesgo muchas cosas. Ahora, nada en este mundo, nada puede satisfacernos. Nada en este mundo puede darnos alguna satisfacción de algo en el mundo secular, me refiero. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Yo se los voy a decir en mi vida personal, y lo platicaba con mi esposa ayer, antier. Nosotros buscamos la satisfacción en el mundo, o en nuestra vida diaria, o en nuestra vida cotidiana. Y yo le decía a ella, a mí me pasaba algo muy extraño, porque yo sentí un vacío muy grande, yo sentí una insatisfacción muy grande, a pesar de vivir bien, de tener cosas, estar bien económicamente, estar estable, tener un buen trabajo, no me faltaba nada, pero yo vivía con una insatisfacción muy grande.
Y muchos de nosotros hemos experimentado eso en nuestras vidas, muchos de nosotros. ¿Y qué hacemos? Y se los digo por experiencia propia, ¿a dónde corremos? A la vida religiosa, a la vida de Dios. Queremos salir de allá para entrar aquí, a la vida religiosa. Pero ¿saben cuál es el error más grande que cometemos? Que cuando llegamos aquí, también fallamos. También nos equivocamos y seguimos cometiendo errores. Aún saliendo de allá, llegamos aquí y seguimos cometiendo errores. A lo mejor no de la misma magnitud o no del mismo calibre de las cosas que hacíamos en el mundo, pero seguimos cometiendo errores. ¿Y por qué seguimos cometiendo errores? Porque somos humanos, porque somos imperfectos, pero también porque no entendemos esa transición de ese cambio que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Si saliste de allá para venirte acá, es porque quieres hacer un cambio en tu vida, porque realmente estás buscando hacer un cambio genuino. Si te quieres salir de allá para entrar aquí y hacer lo mismo que hacías allá, pues estamos equivocados. Estamos cometiendo un error. Ahora, ¿qué es lo importante? Rechazar el vino viejo. Si nosotros aprendemos a rechazar el vino viejo, ¿qué es el vino viejo? Todo lo que vivimos anteriormente. Todo lo que sucedió en nuestras vidas, rechazarlo. Si nosotros logramos rechazar ese vino viejo, ese vino viejo que nos falló, es cuando en verdad vamos a poder descubrir el nuevo vino que es en Cristo Jesús. Ahí es donde vamos a poder darnos cuenta que Dios está en nuestras vidas de una manera diferente. Ahora, hermanos, esto no es de una sola vez. No es de una vez. No es un cambio de una sola vez, de decir, me salgo de ahí y me vengo para acá y todo va a cambiar. No. Sino es una experiencia continua, todos los días, todos los días, todos los días, como relojitos, como relojitos. ¿Por qué? Porque ahí, yo esto lo he aprendido mucho del pastor, es donde está el verdadero ministerio del Espíritu Santo. Ahí es donde realmente radica dentro de nosotros el Espíritu Santo, y ese Espíritu debe de ser fresco dentro de nosotros y viviente, siempre, siempre, en todo momento, en dificultades, en problemas, en situaciones buenas. Ahora, no queremos pensar o creer pues que todo es malo en nuestras vidas, claro que no. Hay momentos buenos y hay momentos agradables, y hay gente que vivimos o que viven en un entorno familiar bonito, agradable, saludable, ¿verdad? Habemos quien venimos de familias disfuncionales, que crecimos sin nuestros papás, que crecimos sin una figura paterna o materna, que crecimos con hermanos esto se los digo yo, de 4 o 5 matrimonios de mi papá diferentes, y unos por un lado y otros para otro, y todo eso es una bola de nieve que vas creciendo y van sucediendo cosas, y tu familia se va desquebrajando, se va destruyendo, y suceden en muchas familias. En muchas familias. Yo le comentaba a mi esposa que uno de mis mayores anhelos en mi vida personal, en mi vida, siempre fue saber que era una familia normal. Siempre. Yo quería tener esa experiencia y yo decir que es tener a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y convivir como familia. Nunca lo tuve. Nunca lo tuve. Crecí en medio de las cárceles, en medio de drogas, en medio de alcohol, en medio de muchas cosas que dije yo, ¿por qué? ¿Por qué me tocó vivir así? ¿Por qué yo veo ejemplos de amigos míos o gente que yo conozco a mi alrededor y se la pasan presumiendo a sus familias? Y es doloroso.
Es difícil, es doloroso crecer con eso e irlo entendiendo con el paso de los años. Ir dándote cuenta que hay un propósito en todo eso que te tocó vivir. Y el propósito que hoy entiendo que me tocó vivir atrás de todo esto es que me tuvo que tocar vivir todo eso para llegar hasta aquí. Es la única explicación que le encuentro yo en mi vida personal. No le encuentro otro. Pero para mí, hoy en día, es suficiente. Y me siento pleno. Hoy esa insatisfacción que muchos de nosotros sentíamos o sentimos, hoy puedo decir que esos vacíos que yo tenía ya están llenos. Están cubiertos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque Dios es el único que pudo obrar en mi vida, así como va a obrar y obra en la vida de cada uno de ustedes. Tratando, hermanos, de desenmarañar un poquito este versículo, este pasaje, encontré 4 condiciones muy importantes por las cuales debemos recibir el vino nuevo. Y la primera etapa que yo veo es en el versículo 3, donde dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué es esa etapa? La etapa de la insatisfacción. ¿Ok? Porque le dice, falta vino, no tienen vino. La mamá de Jesús le dijo, les falta el vino, no tienen vino. Ahora, mientras nosotros, hermanos, mantengamos nuestro vino viejo, siempre, nunca vamos a poder degustar del vino que Dios nos da. Nunca. Si nosotros seguimos consumiendo ese vino viejo y lo tenemos ahí, mientras no cambiemos, a ver quién sabe de marcas de vinos, mientras no cambiemos el vino de $10 por el de $100, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. En el mismo círculo vicioso siempre. Ahora, yo me hice otra pregunta. ¿Qué necesidad suplió Jesús al convertir el agua en vino? ¿Qué suplió al convertir el agua en vino? No era una necesidad básica. Lo hizo en una fiesta, fue su primer milagro público. Su primer milagro no fue salvar una vida, no era algo elemental, no era algo básico de supervivencia o de sobrevivencia. Sí, no sanó un cojo, no sanó un paralítico, no le dio vista a un ciego, no nada. Convirtió agua en vino para que siguiera una fiesta, para que siguiera una pachanga. Sí. Pero tampoco lo hizo para que se embriagaran. Porque la Biblia dice que ya estaban borrachos, porque ya se les había acabado el vino. Ya no había vino. Ya se lo habían consumido, todo el vino que se tenían que consumir ya se lo habían consumido. Así que no podemos decir que Dios les dio vino pues para que se emborracharan, ¿no? Que es uno de los argumentos que muchas de las gentes que toman dicen, pues si Dios convirtió el agua en vino, pues ¿por qué yo no puedo tomarla? ¿Por qué yo no me puedo emborrachar si los puso borrachos a todos los de una boda? ¿A poco no? A mí un compañero de trabajo, yo le compartí al pastor que hace poco me lo dijo. Así, basado en este pasaje bíblico, él me dijo, Dios puso borrachos a todos los de una boda. Dijo, ¿qué impide que yo me tome mis 24 de cervezas todos los fines de semana? Entonces, es lo que él entendía, ¿no? O es lo que él entiende, o él trata de entender esto a su forma o a su manera, ¿no? Ahora,
Yo lo que entiendo es que Jesús estaba demostrando que empezaba un ministerio. Él iniciaba un ministerio en ese momento y era el ministerio de milagros. A partir de ahí se empezó a desatar una ola de milagros que están aquí especificados en la Biblia, y yo estoy convencido que Dios hizo muchos más milagros, Jesús hizo muchos más milagros que no están aquí, pero tenemos una base bíblica para saber y entender cuáles son los milagros que Dios hizo. Y no fue liberar a alguien, no fue sanarlo. Su primer milagro fue convertir el agua en vino y en una fiesta. Pero ¿sabe qué quería darles él como mensaje? Que entendieran que él era poderoso para hacer milagros. De la manera más increíble, ¿verdad? Fue el primer mensaje que le dio al mundo o a la sociedad que vivía en ese tiempo. Decirles, miren, aquí hay poder. Si tenían la duda, ¿verdad? Porque había muchos que dudaban de Jesús. Que si era el Mesías, que si no era, que si esto, que si lo otro. Les puso muy fácil. Tengan mis niños para que sigan tomando, ¿verdad? ¿Y a cuántos no nos hace eso, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde procede la insatisfacción en nosotros? Precisamente de eso, en un contexto donde nosotros pensamos que no necesitamos nada de nadie. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que no necesitamos nada de nadie? Que nosotros solos podemos. Y lo hacemos muy seguido, ¿eh? Muy seguido lo hacemos. Es algo que hacemos como con normalidad en nuestra vida. Y está mal. Debemos de entender que todos necesitamos de todos. Todos. Y más en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿verdad? Y más en este entorno de nosotros dentro de la iglesia. Todos necesitamos de todos. Unos más, otros menos, pero todos. La segunda etapa, hermanos, que yo veo es la etapa de la intervención. ¿Y dónde está? En el versículo 4, donde le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es la etapa de la intervención. Hermanos, para hacer lo correcto, para que nosotros hagamos lo correcto, debe de ser hecho en su tiempo. ¿Sí? ¿Y cuál es el tiempo? En el tiempo de Dios. En el tiempo que Dios quiera que se hagan las cosas. Las cosas se vuelven correctas cuando se hacen en el tiempo que deben de ser hechas. Hay que entender cuándo es el tiempo correcto de hacer las cosas que llegan a nuestras vidas. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros hacemos cosas que nos salen bien. Y les digo porque a mí me ha pasado, hago cosas que me salen bien y al tiempo se caen. ¿Por qué? Porque no fue en el tiempo correcto. En el momento lo logramos. En el momento nos sentimos satisfechos de decir, oh sí, qué padre, ya lo tengo, o ya lo hice. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, y palo, se nos cae lo que estábamos haciendo. Hay una frase muy común mexicana que dice, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? A nosotros, y lo acabamos de experimentar, hizo yo, con el tema de la casa. 3 casas apalabradas ya, de que ya no, sí, ustedes son los elegidos, que esto y que el otro, una con contrato. Yo les platiqué hace poco que no nos querían regresar el depósito, ¿verdad? Que ya estaban y nosotros, yo decíamos, no, esta es, y ya nos veíamos mudándonos y acomodando en la casa y haciendo, y que aquí vamos a poner esto y que aquello,
que este y que el otro, y palo, mi hermano. No, y no, y no. ¿Saben cuándo llegó? La vez que no nos obsesionamos. Solito. Y cuando yo hablé a la persona y le dije, así, 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 y hice yo la reacción fue, ni hablamos del tema. Le dije, ¿sabes qué? Hablé a esta casa, me dijo que nos íbamos a ver, esto, lo otro. ¿Verdad? Pero ni tocamos el tema, le dije, vamos a ir a verla, a ver qué sucede. Y el próximo viernes tenemos que estar en esa casa. Son los tiempos de Dios. Son los tiempos correctos que Dios pone cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros creemos que las cosas están bien o las vamos a hacer de la manera correcta, Dios te dice, no, mi hermano, cálmate. Por las circunstancias que tiene, porque pues no nos podemos poner a cuestionar a Dios o adivinarle a Dios, ¿verdad? A ver por qué razón fue, sino aceptar la voluntad que Él tenga para cada uno de nosotros. Hermanos, Jesús no lo hizo antes ni tampoco lo hizo después, el milagro del vino. Ni cuando le insinuaron que tenía que hacerlo. Lo hizo cuando tuvo el discernimiento de que el tiempo había llegado. Él cuestionó a su mamá. En ese momento él cuestionó a su mamá. Le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi tiempo no ha llegado. Pero él sabía que sí era su tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, él sabía que iniciaba un ministerio. Y era un ministerio que ¿dónde iba a terminar? En la crucifixión. Ahí fue el parteaguas en su vida de él. Sabía que a partir de ese momento no había vuelta atrás. Y él le cuestionó a su mamá, no es mi tiempo. Pero sí era su tiempo. Si no hubiera sido su tiempo, no hace ese milagro. La tercera etapa que yo veo en este pasaje es la etapa de la convicción. Y es en el versículo 5, que su madre les dice, haced todo lo que él les diga. ¿A quién se los dijo? A los sirvientes, a las personas que estaban atendiendo la boda. Haced todo lo que él les diga. ¿Ok? Es importante que para que nosotros obtengamos, hermanos, el mejor vino, tenemos que tener a Jesús, tenemos que tener a Cristo en nuestra centralidad. Siempre, siempre debemos de tener a Cristo en nuestra centralidad. Ahí es donde está la clave. ¿Sí? Para salir adelante debemos admitir que siempre va a ser necesario recibir consejos. Muchos de nosotros somos cerrados, muy cerrados para que alguien se acerque y nos diga, hermano, veo esto, o siento la necesidad de, y no por hacerle al profeta, ni por hacerle a nada, sino porque muchas veces Dios nos pone ese sentir de darle una palabra, y lo acabo sin divulgar qué se habló ni nada, pero lo acabo de experimentar con el hermano. Hace días atrás. ¿Pero por qué? Porque Dios así obra, Dios así trabaja, porque muchas veces a lo mejor necesitamos escuchar un consejo de alguien que sea fuera de tu entorno, o fuera de donde normalmente estás, o con tu familia, o hasta tu misma esposa, o tus hijos, o tu familia. ¿Por qué? Porque normalmente por lo regular escuchamos las mismas palabras.
Pero cuando escuchamos a alguien fuera de nuestro entorno, sí, se siente diferente. Aprendamos a escuchar consejos, hermanos. Para que el milagro de convertir el agua en vino se realizara, ¿qué pasó? Los sirvientes debieron escuchar ese consejo que María les dio. María los aconsejó y les dijo, hagan todo lo que les dijo. Fue un consejo que les dio. Y ellos incrédulos, de alguna otra manera, porque no creían lo que se supone que iba a suceder, pero ¿qué hicieron? Hicieron caso. Llenaron las tinajas de agua y todo lo que hicieron y vieron el milagro. Muchas veces, hermanos, cuando una persona no le da la razón a alguien más en la vida, cuando nosotros no le damos la razón a alguien más en la vida, nos estamos limitando porque la razón de otra persona puede ser el éxito de nosotros. Ojo con eso. Ojo. Cuando alguien se acerque a nosotros y nos quiera dar un consejo, ahora, Dios nos ha dado el discernimiento y la sabiduría para saber qué es bueno y qué es malo. Qué abona nuestra vida, qué es sano para nuestra vida. Y lo que no sea, desecharlo, no pasa nada. Pero no es un tema de que seamos arrogantes y digamos, no, yo no necesito que tú me digas nada. Yo estoy bien, y cuando sabemos que por dentro nos estamos haciendo gato. A mí no me falta nada. Yo les hago una pregunta. ¿Haces tú en tu trabajo? La mayoría de los que estamos aquí trabajamos. O tenemos trabajo, algunos no, pero estamos activos laboralmente. Yo les hago una pregunta. ¿Haces lo que tu superior te dice? ¿Tienes la humildad de aceptar que alguien lo hace mejor que tú y le pidas un consejo para saber cómo hacerlo? ¿O eres de las personas que siempre crees tener la razón? ¿De cuál eres? Ahí se los dejo de tarea para que se lo contesten ustedes mismos, ¿no? Y la cuarta etapa y última que yo veo es la etapa de la degustación. ¿Y dónde está? En el versículo 9. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Él estaba incrédulo. Si Jesús está con nosotros, Él tiene el control de nuestra insatisfacción. Si nosotros estamos insatisfechos, pero tenemos a Dios, Dios está en control de esa insatisfacción que nosotros tengamos. Él la tiene bajo su control. Y hay que dejarlo que Él intervenga en nuestras vidas. Si nosotros estamos insatisfechos por cualquier razón, por lo que ustedes gusten o manden o lo que estén pasando en sus vidas, pero tienen a Cristo en su corazón, déjenlo que Él trabaje. Déjenlo que Él obre, déjenlo que Él haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque de esa manera, si nosotros dejamos que Dios trabaje en la vida de cada uno de nosotros, es como nosotros vamos a poder disfrutar de ese buen vino. En algún momento de nuestras vidas, temprano o tarde, pero vamos a disfrutar de ese buen vino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es para todos, no para uno en particular, para todos en general. Ahora depende de nosotros quién lo quiera aceptar o quién no lo quiera aceptar, ese buen vino. Si nos gusta, ¿verdad? Habrá quien les gustan las tecates, ¿verdad? Y habrá quien les gusta la cerveza esa alemana, ¿no? Que dicen que es muy buena y que la cerveza alemana. Sí. Pues hay gente que vive en esa zona de confort, ¿no? Y que no quiere salir de lo mismo. Si tú no quieres salir de lo mismo,
Nunca va a pasar nada en tu vida. ¿Cómo puedes ser una persona diferente? Haciendo cosas diferentes. ¿Cómo vas a ser diferente si sigues haciendo lo mismo? ¿Cómo yo quiero ser diferente en mi comportamiento o en mi modo de vida? Si yo no fuera diferente, yo no estaría aquí. Si yo siguiera comportándome de la misma manera que me comportaba antes, pues yo no estaría aquí, haciendo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Para ser diferente, hay que hacer cosas diferentes. Amen. ¿Qué nos diferencia a nosotros como cristianos del resto del mundo? ¿Qué te diferencia a ti? ¿Qué te hace diferente del resto del mundo? Pregúntate. ¿Qué nos hace ser personas distintas? Nos diferenciamos cuando hacemos cosas que otros no hacen como tú las haces. Ahí. Cuando tú haces cosas distintas a la demás gente, ahí es donde nos hacemos diferentes. Si nosotros hacemos lo mismo que toda la gente hace, disculpen la expresión, pero seguimos siendo uno más del montón. No hay diferencia. Sí. Cuando haces algo excelente, te das cuenta que eres diferente a los demás. Hermanos, nosotros ¿qué queremos? Que siempre Dios nos levante, ¿no? Que siempre Dios nos ponga en un pedestal, que siempre Dios nos ponga en un lugar alto, ¿sí? De donde sintamos que podemos sobresalir. Ahora, Dios nos levanta a todos de la misma manera. Ahora, depende de nosotros aprovechar cada oportunidad que llega a nuestras manos. Depende de nosotros. Dios nos da oportunidad a todos, pero depende de nosotros que queramos esa excelencia, que queramos hacer las cosas distintas. Dios hace su trabajo. Dios nos da un trabajo, Dios nos da un hogar, Dios nos da una familia, Dios nos da salud, Dios nos da alimento, Dios nos da todo. Todo nos da. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso de provecho para nuestra vida? Pues haciéndolo con excelencia. Nada más. Hagamos, hermanos, hagamos lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. Hagámoslo con excelencia. Esforcémonos. Tratemos de hacer las cosas distintas al resto de las personas. Para eso estamos aquí. Para eso Dios nos tiene aquí. Y quiero terminar con una reflexión que Dios la ha puesto en mi corazón y creo yo que basado en el mensaje es bueno que lo podamos escuchar y que les sirva que lo guarden en su corazón, hermanos. Hermanos, si el evangelio no afecta nuestro comportamiento, positivamente, estoy hablando positivamente, si el evangelio no afecta nuestro comportamiento diario, no ha hecho nada. Si el evangelio no afecta nuestra calidad de servicio y de trabajo, no ha hecho nada. Si el evangelio no afecta la calidad de trato en la familia, no ha hecho nada. Nos hemos dedicado, a lo mejor esto va a sonar un poco fuerte, pero
Nos hemos dedicado a cantar coros y alabanzas durante mucho tiempo, y no digo en esta iglesia, o sea, en nuestra vida cristiana en particular, en general, a cantar coros y alabanzas durante mucho tiempo. Hermanos, en verdad ya basta dedicarnos a hacer eso únicamente. Hay que levantar nuestras vidas con excelencia. Hay que dedicarnos a levantar nuestra vida con excelencia, a que seamos personas diferentes. Cuando leemos el pasaje bíblico, pudiéramos pensar que Jesús sirvió el mejor vino al final. No sé si ustedes lo pensaron, pero yo lo pensé. Yo dije, bueno, ¿por qué Dios sirvió el mejor vino al final? Pero en realidad, el buen vino fue el único que sirvió Jesús. No sirvió el vino mal. El único vino que Jesús sirvió fue el buen vino. Porque el primer vino no lo sirvió él. Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Por qué sirvió al último el mejor vino si ya no lo iban a poder degustar bien? La respuesta es que lo primero o lo último que sea de Dios no sabe hacer algo menor, de menor calidad que no sea lo mejor. Sea primero o sea último, es de calidad por parte de Dios. Así que no podemos pensar que por qué fue antes o por qué fue después. No podemos pensar por qué Dios hace las cosas pronto o las hace tarde. Pero cuando te lo dé, te lo va a dar de calidad y te lo va a dar con excelencia. Dios no sabe hacer cosas que sean de baja calidad. Cuando hizo el mar, cuando hizo la tierra, cuando hizo los cielos, las estrellas, incluso cuando nos hizo a nosotros, todo lo hizo formidable, todo lo hizo con excelencia. El mundo es perfecto, ¿no? El mundo es con excelencia. No le falta absolutamente nada. Que nosotros lo estemos destruyendo es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando Dios lo creó, lo hizo con excelencia. Y después de no sé cuántos millones y millones de años, no tengo la remota idea, aquí estamos. Viviendo en un mundo que Dios hizo con excelencia. Dios le da lluvia. Dios le da la lluvia, hermanos, a buenos y a malos. Y hace llover sobre justos e injustos. Dicen por ahí, no, el cielo, el sol sale para todos. Por ejemplo, Dios nos reta que en nuestro trabajo debemos hacerlo mejor. Como ciudadanos tenemos que hacerlo mejor, y hoy más en día, ¿no? Tenemos que tratar de hacerlo mejor posible, aunque andemos ahí en peligro unos de nosotros, ¿no? Ahora, yo les digo algo, créanme, con esto abrí el mensaje. Créanme que yo procuro hacer de corazón, predicar lo mejor que puedo. Trato de hacerlo y me esfuerzo. Ahora, lo que usted haga con la palabra que yo le dé, pues ese es su problema, ¿verdad? ¿Cuál es mi problema? Mi problema es estar delante de Dios buscando la mejor palabra para compartirla con ustedes. Cada uno de diferente manera. Unos absorbiendo el mensaje y yo tratando de llevar ese mensaje que Dios pueda poner en mi corazón para poderlo compartir con ustedes. Cuando Jesús va a hacer algo en tu vida, no esperes menos de lo mejor. No es cuestión de que tu vida antes o después es mejor o peor. Es cuestión de que en Cristo Jesús, sea antes o después, tienes que ser la mejor etapa de tu vida. La etapa formidable, la etapa donde la gente te vea
y sienta ese sabor de un buen cristiano. Esa es la etapa que nosotros tenemos que estar viviendo en todo momento de nuestras vidas. Siempre. Que siempre tengamos un buen sabor hacia las demás personas. Que vean esa diferencia en nosotros. Y con esto termino. Eso es lo que tenemos que entender y comprender, hermanos. Que Dios no ha diseñado nada inferior a lo mejor que sea para tu vida. Jesús solo sirve lo mejor. Siempre va a servir lo mejor en nuestras vidas. Hagamos las cosas, hermanos, como las hizo Jesús para ser diferentes. Todo el mundo para ser diferente en todo el mundo. Jamás hagan las cosas. Esto me salió de... Nunca hagamos las cosas para competir. Nunca hagamos las cosas para competir. Bajo ninguna circunstancia. Con nadie. Ni con nuestra familia, ni en la iglesia, ni en nuestra vida diaria. Nunca hagamos las cosas para competir contra alguien. Haz las cosas lo mejor que puedas, porque ese es el estilo de nuestro Señor Jesucristo. Él hace las cosas lo mejor, y nosotros no nos podemos comparar con Él, pero sí podemos tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Su palabra dice que somos a imagen y semejanza de Él. No vamos a encontrar la perfección, pero sí podemos tratar de perfeccionar lo mejor que podamos nuestras vidas. El cristiano se va a caracterizar por hacer lo que hace de la mejor manera posible. Es de la manera que nosotros nos debemos de caracterizar, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible en cualquier ámbito o circunstancia de nuestra vida. Dios les bendiga. Muchas gracias.